Estamos en el Congreso Distrital de Morena, aquí en la delegación Benito Juárez. ¿Nos puedes decir cuál es su nombre? Sí, claro, soy Nuri Martínez Ballesté. Dinos, ¿qué te parece este congreso? ¿Qué perspectivas le ves? Pues mira, a mí me encanta la idea de que, bueno, primero reunirnos, ¿no? Después de estas elecciones tan tormentosas y tan complejas, el poder volver a ver a tanta gente que le interesa, volver a rearmarse, volver a compartir ideas, bueno, me parece excelente. Y bueno, ¿qué perspectivas le veo a esto? Pues muchas, digo, estamos empezando apenas ahorita, pero yo espero muchas buenas noticias, ¿no? Buenas noticias para todos nosotros en la delegación Benito Juárez y también, bueno, buenas noticias para todo el Distrito Federal y México, ¿no? Que es lo que se está buscando aquí, ¿no? Aquí estamos, bueno, en la búsqueda, ¿no? Primero de la definición como la toma de decisión si Morena se vuelve partido o se queda como un movimiento social. Evidentemente, bueno, aquí cada quien va a expresar libremente, ¿no? Lo que crea. Y posteriormente, bueno, pues también estamos aquí en la espera de a ver quiénes van a ser nuestros representantes elegidos democráticamente ahora sí. Dinos, ¿tú qué opinas respecto de si debe ser partido o debe ser asociación civil? Mira, yo en lo muy particular punto de vista creo que debemos ser partido. Y te voy a comentar por qué. En el sentido de que la sociedad civil tiene mucha presión, sí, efectivamente, movimientos sociales tienen mucha incidencia, sí, pero al final el movimiento social se queda en eso y no puede ser partícipe de la decisión final. El hecho de ser partido político nos implica poder estar dentro de las decisiones finales. ¿Qué significa? Poder aspirar a candidatos que ganen elecciones de representación popular en todos los sentidos, a nivel local o federal, y eso implicaría poder exactamente incidir en esas políticas y en esas formas de gobernar con las cuales no estamos de acuerdo y que son prácticas que se han venido llevando a cabo. Por eso yo creo que mi opinión sería vámonos al partido. De todas maneras, bueno, se acatará la decisión y la mayoría de todos los que estamos aquí presentes. ¿Qué riesgo ves en el hecho de que sea partido? ¿Cuáles son los detalles que hay que cuidar? Hay que cuidar mucho que no repitamos viejas prácticas, por ejemplo, ¿no? Que no tengamos esa inercia de viejos partidos. Tenemos que cuidar mucho esa parte. Yo creo que es fundamental que se dé paso a la sociedad civil, que sea la sociedad civil la que esté dentro de este partido nuevo, si es que llega a darse la conformación, porque a través de la sociedad vamos a nutrirnos otra vez, vamos a refrescar, que es justamente, quizás ya traíamos una inercia que nos venía arrastrando con eso, con muchos vicios, ¿no? A lo mejor con muchas cuestiones que no venían, ¿no? Que no eran parte de la izquierda verdadera, ¿no? En este momento estamos esperando que toda esta gente, y sobre todo jóvenes, ¿no? Refresquen toda esta parte, aporten nuevas ideas y a partir de eso obtengamos un buen resultado. ¿Un mensaje para nuestro auditorio? Sí, bueno, miren, yo soy pejista de corazón, entonces yo creo que hay que seguir en la lucha. Yo algo que he comentado mucho con mis hijos es la cuestión de que no podemos quedarnos con el coraje sin cambiar, sin luchar por lo menos por el cambio. Si hay una forma de meterle, de lucharle y de transformar, ahí debemos estar todos los que somos con el corazón a la izquierda. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos con Lenia Batres aquí en el Congreso Distrital. Lenia, ¿qué te parece este congreso? Pues va muy bien, está la asistencia todavía registrándose, pero ya está prácticamente lleno. Se prevén 424 delegados y parece que están reuniéndose aquí, cosa que nos da mucho gusto. Está además el ambiente muy fraterno, muy armónico, la gente que no todos nos conocemos, pues obviamente que nos identificamos de inmediato por esta finalidad que tenemos de sacar un buen congreso de Morena en este Distrito 15 Federal, aquí en Benito Juárez, pues muy bueno. Se va a decidir que si se convierte en partido Morena, si se queda como asociación civil, como movimiento social. ¿Tú qué opinas? Pues yo me voy ya con la que parece una corriente muy mayoritaria en Morena, que se convierta en partido político. Mi opinión desde el principio es esa, porque finalmente es un movimiento político, ha tenido como objetivo pues dirigir el poder del país
O sea, llevamos 2 elecciones aquí intentando que el mejor dirigente político contemporáneo, que es Andrés Manuel López Obrador, pues esté dirigiendo los destinos de nuestra nación a través de la presidencia de la República. Entonces no podemos pues abstraernos de que se trata de un movimiento político que busca el poder para transformarlo adecuadamente a las necesidades del pueblo mexicano. La gente opina también, bueno, mucha gente dice que el partido tiene esa ventaja, en primer lugar, que sería una manera de acceder, la otra es que tiene los recursos del partido, y también hay un temor que tiene la gente de que la misma gente, que se repitan las prácticas que se han visto en los partidos y que nos han llevado a no poder ir más adelante. ¿Qué opinas tú de eso? Pues yo opino que tiene razón, hay un temor fundado en que pudieran repetirse vicios de otros partidos de izquierda en México. El principal, pues el fracturismo que hay, o faccionismo, o corrientismo que ha llegado a haber en otros partidos. Yo creo que a mí me preocupan 2 cosas fundamentalmente. Una, que Morena siga siendo movimiento, a pesar de convertirse en partido, siga siendo un movimiento de gente organizada finalmente para pronunciarse sobre causas sociales. Es muy importante que Morena se distinga fundamentalmente por estar con las causas de la gente. Pues si hay movimiento estudiantil, que refuerce el movimiento estudiantil, si hay trabajadores electricistas movilizados, que respalde la lucha de los trabajadores, si hay mineros pidiendo justicia en pasta de conchos, etcétera, etcétera. Es un deber de la izquierda, sea partido o no sea partido, en este caso de Morena, justamente por nuestra forma de nacimiento, pues está respaldando todas las luchas justas que se den en la sociedad. Entonces, para eso es muy importante que Morena no se convierta en una estructura burocrática, que esa creo que sería el peor peligro, sino que siga siendo un movimiento a pesar de ser partido. Y respecto de los vicios, pues es muy importante estar repitiendo los orígenes, tener una formación ética muy fuerte, que creo que le ha faltado a otros partidos políticos, que no se corrompan sus dirigentes, que no se conviertan en aspirantes a priistas o a panistas, que también llega a pasar, que no adoren la clase política y no sea esa su finalidad. Y la mejor forma de poderlo hacer pues es mantenerse en el piso, que no sea un motivo de militancia en Morena el brincar a puestos de elección popular y ni siquiera a cargos en propio Morena. Que no sea eso nuestro objetivo. Mientras nosotros mantengamos los objetivos de Morena como movimiento político transformador, con mucha ética, creo que va a ser muy difícil que objetivos de este tipo puedan permear su estructura. Y creo que es difícil también que se convierta en corrientes como por ejemplo las tiene el PRD, porque nosotros no nacemos como un partido de corrientes corporativo en el que se unen diferentes grupos para dar pie a otro grupo. Aquí afortunadamente la afiliación ha sido maravillosamente individual. Maravillosamente ha sido un proceso larguísimo, porque en realidad empezó con la Convención Nacional Democrática, esta afiliación que continuó con el gobierno legítimo en su mayor parte y que finalmente vino a afinarse con estos 4 millones de mexicanos que ahora estamos formando parte de Morena. Entonces no han sido grupos, es más, no solamente no han sido grupos, sino no hay contradicciones en las posiciones políticas de esos grupos, como sí las hubo en el nacimiento de otros partidos como el PRD, por ejemplo. Entonces creo que estamos un poquito al margen de esos riesgos. Entonces, pues esa es la posibilidad muy firme de que nos mantengamos como un partido muy cercano a la gente, que no dejar pasar esos vicios, pues es responsabilidad de todos nosotros. Hay que conservar esa visión democrática. ¿Cómo ves el camino hacia el Congreso estatal y nacional? Pues muy bien, lo que se comenta en todos lados, la gente sale muy a gusto, está habiendo creo que algunas vicisitudes muy propias de una organización naciente,
con mucha gente que no ha tenido nunca alguna otra experiencia política, que tiene una parte muy buena, una parte pues que va a ser simplemente de aprendizaje, que son roces o inexperiencias, digo yo, la transformación de un movimiento social a un movimiento político, ya netamente en mucha gente que solo tenía esa experiencia de participación en la movilización de los mítines, de los plantones, de las marchas, y bueno, pues ahora pasa a formar parte de una estructura permanente, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos esas vicisitudes, se comenta mucho en los estados, pues ya llevamos la mitad de los estados con congresos estatales. Entonces creo que es una maravillosa experiencia. Quienes vivimos aquí hace 23 años en México, la creación del partido que hasta entonces había sido el partido más importante de la izquierda, el PRD, vemos este proceso con unas diferencias muy grandes que, entre otras, de la masividad con la que está participando la gente en la construcción de Morena, y nos parece simplemente extraordinario, fantástico, y creo que este proceso inédito va a tener sin duda alguna un fin muy positivo para la sociedad, que es lo importante, que sea Morena finalmente se constituya y logre ser un instrumento útil para el pueblo mexicano. Un mensaje para el pueblo de México. Pues que se unan a Morena, que participen. Morena es una estructura muy abierta, hasta ahorita la formamos poquito más de 4 millones de mexicanos y pues cabemos mucho más. En México pues votamos en las elecciones pasadas cerca de 15 millones de mexicanos con Andrés Manuel, quiere decir que hay 15 millones de mexicanos muy conscientes que podemos estar organizados, y obviamente que entre más seamos, más claridad tengamos, más conciencia generemos y mejor conjuntemos nuestros esfuerzos en una misma organización, pues vamos a poder lograr nuestro objetivo, que es sacar de una buena vez por todas a esta clase política rapaz, brutal, que está empobreciendo y destruyendo derechos, cultura, todo lo que nos queda, nuestra patria, nuestros recursos naturales, ahora el petróleo, bueno, todo peligramos nosotros como personas, peligra nuestro país como nación, peligra nuestra identidad. La forma de poderlo recuperar pues es con esta regeneración que propone Morena. Muchas gracias. Estamos en el Congreso Distrital aquí en Benito Juárez. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece la participación? Muy bien, ha sido muy nutridos todos los congresos en todo el país. Pues es un primer esfuerzo de elección democrática de los dirigentes de Morena y la decisión de si continuamos como partido o como asociación civil. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Tomamos una decisión interna de que los del comité ejecutivo no podíamos dar nuestra opinión personal, pero lo que es muy importante, porque finalmente la mayor parte de los congresos están orientando a partido, es no caer en lo que criticamos de los demás partidos de izquierda, y bueno, no se diga los de derecha, ¿no? Hay una inercia de parte de mucha gente que ha venido participando en la izquierda de repetir los esquemas, las formas, y no tendría caso generar una nueva organización si vamos a caer exactamente en lo mismo, ¿no? Entonces tiene que haber una reflexión interna muy importante, yo diría hasta individual, ¿no? Esta es una organización en donde la gente participa como individuos, por convicción personal, no porque alguien me dijo que participando en esta organización voy a obtener una vivienda, ¿no? ¿Cuáles serían alguna de estas prácticas y cómo visualizas tú que eso se puede evitar en este partido? Bueno, pues el corporativismo, por ejemplo, del que mencionaba, ¿no? Es esta idea de que para que quede yo en la dirección, pues tengo que llevar a mi gente, y llevar a mi gente no significa hacer un trabajo político de concientización, sino más bien de involucrar gestiones que lo que involucran es que la gente participa por algo y no por la convicción de la transformación del país. Y en eso pues tenemos que trabajar todos para que no caer en esa circunstancia que es precisamente lo que criticamos que ocurre
pues con la compra del voto, ¿verdad? Porque más allá de que haya dinero de por medio, el asunto es que la gente tiene que participar y tiene que convencerse de que solo luchando vamos a transformar el país y luchando de manera democrática. ¿Qué se haría para evitar esto? Bueno, yo lo que llamo, no tengo recetas, ¿no? Obviamente tiene que estar en los estatutos de la nueva organización y demás, pero yo llamo a la reflexión de los compañeros que participan en Morena, de no caer en estas prácticas y ser generosos, que finalmente es una convicción que debe estar presente en nosotros, generosos en el sentido de que luchamos por el bien de los demás, pero además generosos en el sentido de que nuestros dirigentes deben ser las mejores y los mejores, y no yo, ¿verdad? Que en este trabajo que ya se ha hecho hasta este momento en los congresos, ¿cuál ha sido una experiencia interesante que puedas rescatar? Bueno, yo creo que varía mucho de lugar a lugar. A mí me ha tocado participar en Puebla y aquí en el DF, así que mi experiencia se reduce solamente a estos estados, o bueno, el DF como entidad. Y hay pues cosas maravillosas de ver mucha gente cómo está convencida de este proyecto, que es con lo que yo me quedo, ¿no? Esta convicción personal de gente de todos los niveles sociales, de distintos niveles educativos, de distintas oficios, profesiones, que está comprometida con el corazón, y yo creo que eso es lo que es muy rescatable de este movimiento y que además es lo que debemos potenciar. ¿Qué mensaje le darías a la gente para que se una? Pues que hay que seguir luchando por la transformación de este país, que las cosas tienen que cambiar. La derecha no va a triunfar ni puede triunfar, pero eso depende de nuestra organización, nuestro trabajo y nuestra lucha por la concientización de más y más gentes por la transformación del país. Muchas gracias, Claudia. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jaime Taylor. Dinos, Jaime, ¿qué te parece este Congreso Distrital? ¿Cómo va este proceso? Pues mira, todavía no empieza, pero no lo sé, desgraciadamente es muy incierto todavía, ¿no? Nosotros creemos que si nos conducimos por nuestro proyecto alternativo de nación, sobre todo por lo que es la revolución de las conciencias, no debemos tener ningún problema. Pero todavía tenemos los atavismos que yo creo que son hasta idiosincráticos, de que la gente prefiere trabajar en lo oscurito y ocultar y todo lo demás. Entonces eso ha generado contradicciones internas en Morena, que espero yo que hoy se resuelvan, porque si no se resuelven y esto se decide que sea un partido, vamos a ser un partido peor que el PRI, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues que triunfen las prácticas que hemos combatido tanto del ocultamiento, de la simulación, del engaño, de evitar la confrontación a toda costa. Entonces, ese es un asunto delicado. Es un asunto delicado porque Morena puede ser un partido, el partido que está esperando el pueblo, si nuestra moral se identifica con la moral del pueblo. ¿Qué es lo que más cuestiona el pueblo de los partidos? Su falta de honestidad, ¿no? Su oportunismo, su falta de apego a sus causas, a las causas del pueblo. Entonces nosotros tenemos que cambiarlo eso de fondo y empezando por jugar abierto, jugar limpio, ¿no? ¿Crees que debe haber transparencia? ¿Tú opinas que debe ser partido o seguir como movimiento? No, yo creo que ese es un dilema falso, o sea, si dejamos de ser movimiento, o Morena pierde su esencia. Entonces, probablemente, si corregimos nuestras conductas, valiera la pena que el movimiento tuviera un brazo electoral que es el partido, pero si no, no. Sí, vamos a ser iguales. ¿Y para qué queremos meternos en esto si ya hay partidos que saben todas las mañas, ¿no? ¿Y cómo lo evitarías o qué propones tú? Yo creo que hay que elaborar un código de conducta al que debemos sujetarnos obligatoriamente todos los morenos, y un código de conducta que implique cosas tan sencillas como no tener reuniones en lo oscurito, obedecer los mandatos de los comités y de los colectivos, no denostar a los compañeros, etcétera, ¿no? O sea,
es realmente poner en blanco y negro lo que nos demanda nuestro proyecto alternativo de nación en el punto 1, que es la revolución de las conciencias. Vámonos viendo de otra forma. Pero bueno, es muy mexicano también el hacer las cosas en lo oscurito, ¿no? La mamá hace cosas que le dice al hijo, no le digas a tu papá. Entonces, va más atrás que la misma militancia política, pero no nos queda de otra. Si no nos queda de otra, porque si no, pues ¿en qué nos vamos a convertir? Este brazo político que sería el partido, ¿cuáles son los puntos medulares donde consideras que debería haber transparencia? No, la transparencia tiene que ser una línea de acción. La transparencia implica que todas mis actividades, si yo soy un dirigente, todas mis actividades estén bajo el escrutinio público. Implica que esté yo siempre dispuesto a rendir cuentas a la gente que represento. Implica que no puedo yo generar corrientes, ¿no?, dentro de Morena, porque generalmente eso propicia el ocultamiento. Implica darle prioridad a la confrontación que a la hipocresía, ¿no? Implica muchas cosas de ese estilo que tienen que ver más con los valores y la conducta personal, pero que representan una nueva manera, una nueva sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jaime. Un mensaje para Benito Juárez y para México. Bueno, aquí tuvimos resultados electorales, obviamente por el apoyo de la extraordinaria figura de Andrés Manuel. Por primera vez ganó la izquierda aquí en la presidencial. Ganamos también la jefatura de gobierno, ganamos una de las candidaturas al gobierno local. Nos hicieron fraude en la federal, nos hicieron fraude en la delegación. No tuvimos todavía la capacidad organizativa para detener el fraude, pero quiere decir que en algo que antes era un feudo del PAN, la izquierda ha venido creciendo. Y la izquierda ha venido creciendo porque aquí el PAN ha mostrado sus peores prácticas de corrupción. Entonces, si nosotros estamos creciendo, quiere decir que ven en nosotros la antítesis de eso. Entonces, ven en Morena un movimiento limpio y el reto es a mantenerlo así. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jaime. Pero en el país en general es al revés. Hay 30 municipios, 20 municipios, 15 municipios por cada distrito electoral. Y esto pues permite de alguna manera hacerlo más ágil. Eso no quiere decir que a partir de ahora todo va a ser por distritos electorales, sino que en esta ocasión esa fue la decisión para hacerlo lo más democráticamente posible. También se pensó en algún momento hacerlo a nivel estatal, con congresos de 2.000, 3.000 personas, pero pensamos que es más fácil hacerlo en asambleas de 200, 300, 400 personas y es mucho más participativo que si lo hacíamos nada más a nivel estatal. De tal manera que hasta ahora han participado pues más de 70.000 personas en los distritos, en los congresos de los distritos en todo el país. Esperamos una participación de alrededor de 100.000 personas en estos 300 distritos electorales para la elección o para la decisión, decía, de la elección democrática de nuestros dirigentes, nuestros representantes y la decisión del futuro organizativo de Morena. Este segundo punto no es la discusión de si somos movimiento o si somos partido. Más bien es la discusión de si nos registramos como partido político o no, o la decisión de si nos registramos como partido político o no. Porque movimiento vamos a hacer siempre, o aspiramos a hacer siempre movimiento. Movimiento en el sentido de la transformación del país, de la concientización y del llamado a movilizarse al pueblo de México para cambiar este régimen de opresión y de corrupción que sigue dominando al país. Lo que está en discusión es si nos vamos a registrar como partido político o no nos vamos a registrar como partido político. Así que a mí me toca, junto con Clara Brugada y Eduardo Cervantes, estar organizando los congresos del DF. He estado también ayudando en los de Puebla, que era la región donde trabajé previo a las elecciones. Y en estos congresos lo que hemos estado pues, insistiendo a todos, a todas, que no quisiera
perder la oportunidad de hacerlo con ustedes, es, por un lado, que reflexionemos para qué queremos Morena. ¿Cuál es la importancia de Morena? Y esa importancia no se define en función de los partidos de izquierda, porque muchas veces nos limitamos a decir, pues es que el PRD, es que el Movimiento Ciudadano, es que el PT. El instrumento de esta organización es un instrumento, y es un instrumento de lucha para la transformación del país. Y ahí tiene que estar la mira de todos los militantes, de todos los activistas, de todos los que participamos en Morena. Y López Obrador ha llamado a la transformación del país, pues por la vía pacífica, a través de, yo diría, 3 elementos centrales. El primero es la concientización. Morena va a seguir trabajando por la concientización del pueblo de México, por llamar a la gente a la transformación del país por la vía pacífica, por convencer a la gente de que en las elecciones no venda su voto por 3 pesos, sino que en las elecciones se define el futuro del país, particularmente cada 6 años. La concientización del país para que la gente aprenda a luchar para transformar su entorno. La concientización de la gente para que la gente conozca cuál es la realidad en la que vive y de esa manera pueda transformarla. Ese es un elemento fundamental de Morena, y Morena va a seguir trabajando en eso. López Obrador nos ha dicho, ahora vamos a ir a trabajar precisamente aquellos lugares en donde la gente vendió su voto. Una vez que la gente se convence de la transformación del país, es muy difícil que regresen a pensar como pensaban antes. Una vez que prendió la mecha en la conciencia de la gente, muy difícilmente se regresa a una forma en donde finalmente nos tienen dominados. Por eso hay que ir ahí a donde no se ha prendido la mecha. Entonces vamos a ir ahí precisamente a los lugares de mayor pobreza, de mayor dificultad, para concientizar a la gente, y si es necesario alfabetizarla, porque hay muchísimos lugares en donde todavía la gente no sabe leer ni escribir, para que pueda entender su realidad. El segundo elemento fundamental de Morena es resistir, es la resistencia luchando. Vamos a luchar contra todas aquellas reformas que vayan contra la soberanía y contra el pueblo de México. Para eso es la organización que queremos, para concientizar, pero también para organizarnos, para luchar, para movilizarnos en contra de la reforma petrolera que ya sabemos que viene, en contra de la reforma laboral que quisieron o que están todavía por querer imponer ahora, y de todas aquellas reformas que son precisamente la razón por la cual siguen imponiendo gobernantes en el país, para favorecer a la oligarquía mexicana y para seguir caminando por los dictados de las organizaciones internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Para seguir vinculándonos cada vez más a Estados Unidos y perder cada vez más nuestra soberanía. Contra todas aquellas reformas vamos a luchar, y para eso es Morena, para resistir, para luchar por la defensa de nuestra Constitución. Y el tercer elemento fundamental es la participación electoral. Decídase ser partido o no ser partido, ¿verdad? Porque luchar por la vía pacífica pues significa participar en las elecciones, particularmente en las elecciones que significan la transformación cada 6 años del país, con nuestras mejores gentes, ¿verdad? Hacia allá va Morena en términos muy, muy generales. Y la forma en que tenemos que construir Morena pues es con las mejores gentes. No se trata de ir a quitarle militantes al PRD, al Movimiento Ciudadano, al PT. Se trata de convencer a los que no están convencidos para que participen con nosotros. Y en esta disputa por la transformación del país vamos a seguir caminando con los otros partidos de izquierda. Quien crea que Morena solita puede o solito puede, está muy equivocado.
La alianza con los otros partidos va a seguir existiendo en los momentos en que tenga que existir, evidentemente sobre principios básicos que tienen que ver con nuestros principios y con nuestro programa de lucha. Ahora es importante decir qué no queremos ser, qué no queremos repetir. No queremos repetir las prácticas de las que estamos hartos. No queremos repetir las prácticas antidemocráticas. No queremos repetir las prácticas de coacción que tanto criticamos a la derecha. No queremos repetir las prácticas en donde traemos a Morena a personas con el compromiso de una vivienda, con el compromiso de una gestión, para que voten por algún dirigente. El corporativismo no tiene entrada en Morena. Todo aquel que crea que va a venir a Morena porque no encontró candidatura en el PRD, o no encontró candidatura en el PT, o no encontró candidatura en el Movimiento Ciudadano, y entonces por eso llega a Morena porque es su cuarta opción, está muy equivocado. Para eso no es Morena. Y eso es algo que tenemos que tener en la conciencia todos y todas. Morena no es para decir, aquí están mis 70 delegados, apúntamelos porque quiero 2 delegados al representante. Para eso no es Morena. Si en eso se convierte Morena, ¿para qué la construimos? ¿Para qué perdemos tiempo? Mejor nos quedamos con las organizaciones que ya existen. Morena no es, ¿verdad?, para que sea prácticamente el basurero de todos aquellos que fueron expulsados de los demás partidos. Morena es para la transformación del país, y para eso necesitamos a los mejores y a las mejores. Pero la única manera, compañeros, compañeras, se los digo, de no caer en esto es hacer una reflexión personal. Morena es de militancia individual. Aquí no se van a permitir, claro que se permiten las corrientes de opinión, pues por supuesto que no todos vamos a pensar igual siempre. Por supuesto que se permite la discusión, es más, promovemos la discusión de ideas. Lo que no podemos permitir en Morena es que acabemos con corrientes de presión, con corrientes en donde se pongan todos de acuerdo arriba y abajo no haya nada. Morena tiene que construirse desde abajo, y esa es una reflexión personal que tenemos que hacer todos, porque muchos de los compañeros nacieron en el PRD, crecieron en el PRD, es su única experiencia, o en el PT o en Movimiento Ciudadano, y creen que la política se hace así, no por maldad, sino porque así crecieron, haciendo política de esa manera. Bueno, eso lo tenemos que transformar todos y todas. Entonces, el que crea que vino aquí para elegir de mi corriente a 3 y que ya me puse de acuerdo y que no sé qué, lo puede hacer, pero la verdad sería muy triste que acabáramos así. Claro que cada quien tiene derecho a hacer campaña y decir, oye, vota por mí, yo quiero ser delegado. No se trata de eso. Pero de habernos puesto de acuerdo abajo para ver quiénes son los delegados que vienen al Congreso para que a mí me toquen 3, a ti 2 y a ti 5, volveríamos a caer en lo mismo. Por eso hemos cuidado mucho los congresos. Hay veces que la gente se siente excluida, pero preferimos cuidar el Congreso a abrir las puertas que entren 2,000 personas que quieran participar, y a la hora de la hora pues no sabemos realmente cómo está incorporándose la gente, si trajeron a los del mercado, a los de promotores de vivienda, a los de no sé qué, ya arreglados para que votaran independientemente de la conciencia de la gente y saber a qué viene. Se los digo porque ya ha pasado en los congresos en Morena, desafortunadamente.
Porque cuando hablamos de honestidad, hablamos de eso, compañeros. Digo, participaron en un congreso y ya querían participar en otro. Jovencitos, pues no, ¿verdad? Digo, a mí nadie me enseñó que no tenía que copiar en la escuela. Ser partido en términos de los tiempos y la ley electoral, solo para que a todos nos quede claro. Si la decisión del Congreso Nacional, que finalmente la decisión del Congreso Nacional va a ser la suma de las decisiones de todos los congresos distritales, no se va a cambiar ninguna decisión. Y sí es importante que sepan que el conteo de votos de si somos partido o no es por número de votos, no es el Congreso de Benito Juárez decidió sí, se cuenta un voto sí, no, es la suma de los votos que se dieron en Benito Juárez a favor de asociación civil o de partido. Si se decide ser partido, primero, ¿por qué se está tomando esa decisión ahora? Bueno, porque la ley electoral establece que el único momento en donde uno puede decirle al IFE, quiero ser un nuevo partido, es en enero del siguiente año que hubo elecciones presidenciales. De tal manera que si no notificamos en enero del 2013 que queremos ser partido, la única oportunidad que tendríamos con esta ley sería hasta enero del 2019. Ya no hay otra oportunidad. Por eso se está acelerando la discusión de si se es partido o no partido. Segundo, si se decide ser partido, se notifica en enero del 2013 al IFE y durante todo tiene que demostrar que ese nuevo partido tiene al menos el 2% de la votación nacional. ¿Cómo se participa en esa elección? Sin recursos y prácticamente sin tiempo en radio y televisión. Sin prerrogativas. ¿Verdad? Entonces, si se decide ser partido, esa es la condición para ser un partido registrado. Si en el 2015 tenemos al menos el 2% de la votación, o nos reconocen al menos el 2% de la votación, entonces seríamos un partido registrado, ¿verdad? De tal manera que es hasta prácticamente el 2016 que habría prerrogativas, es decir, recursos públicos destinados a Morena. O sea que estos 3 años, para todos aquellos que quieran ser representantes de Morena en el Distrito 15, no solamente vamos a estar en condiciones difíciles, sino vamos a estar en condiciones más difíciles que después del 2006. Porque si se decide ser partido, entenderán que pues no vamos a tener los apoyos que teníamos de Movimiento Ciudadano, de PRD y de PT. Entonces, entre otras cosas, Morena tiene que trabajar en cuáles van a ser los mecanismos de financiamiento transparentes para que podamos desarrollar pues las mínimas actividades políticas que queremos hacer. Se les aclaro, porque hay quien piensa que a lo mejor si es delegado de Morena en el Distrito 15 va a recibir una lanita. No, más bien le va a poner una lanita. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar el Congreso? Son 2 puntos a decidir. El primer punto de elección de los, son 11, Shasni, de los 11 delegados y delegadas. ¿Cuál es la característica de estos compañeros y compañeras? Bueno, es evidente que tienen que ser compañeros honestos, trabajadores, pueden tener una trayectoria o no pueden tener una trayectoria, pueden ser jovencitos que se acaban de incorporar, pero que de alguna manera los conozcamos, que tienen capacidad para desarrollar el trabajo que se les está solicitando. ¿Que cuál es su trabajo? Coordinar el trabajo de Morena en el Distrito 15.
Les va a tocar consolidar los comités seccionales, les va a tocar desarrollar las actividades de Morena en el distrito, culturales, políticas, educativas, de concientización, etc. Esos 11, además, ninguno de ellos puede pertenecer a ningún partido político, ninguno puede estar afiliado a ningún partido político existente. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no hayan participado nunca en el PRD o en el PT o en el Movimiento Ciudadano. Pues a lo mejor muchos de nosotros no estaríamos aquí porque finalmente eran las opciones en las que creíamos y por eso estábamos ahí. Pero ahora tienen que haber presentado su carta de renuncia o presentar su carta de renuncia a cualquiera de estos partidos si desean ser delegados. Estos 11 nos van a representar en el Congreso de Morena del Distrito Federal, que se va a llevar a cabo el 10 de noviembre, y por lo tanto son factibles de ser electos en el Comité Ejecutivo de Morena en el Distrito Federal, y también van a votar por el Comité Ejecutivo de Morena en el Distrito Federal, y también son nuestros delegados al Congreso Nacional. Por lo tanto, también son factibles de ser electos al Comité Ejecutivo Nacional y de votar para el Comité Ejecutivo Nacional. El Congreso Estatal de Morena, si ustedes ya leyeron la convocatoria, los estatutos, el Congreso es el Consejo de Morena, es decir, va a funcionar como Congreso en elección, pero se va a seguir reuniendo en el Distrito Federal cada vez que haya que tomar una decisión en particular, o cada tanto se va a estar reuniendo el Consejo del Distrito Federal. En el caso del Congreso Nacional, el Congreso Nacional primero elige a su Consejo Nacional y después el Consejo Nacional elige al Comité Ejecutivo Nacional. Esa es la importancia de estos 11 compañeros y compañeras que estamos eligiendo el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hicieron un preregistro. Normalmente no hacemos preregistro, pero bueno, qué bueno que ya lo hicieron. Entonces los compañeros y compañeras que están en el preregistro pasan adelante, y si hay alguien más que por alguna razón no se apuntó, dice pues yo también quiero, y pasan adelante. Cada uno de ellos y ellas tienen 1 minuto para decir soy fulano de tal y quiero ser delegado o delegada por estas y estas razones. Damos 1 minuto porque pues aquí creo que ya hay 32 inscritos, entonces a la vuelta hay más, entonces son 34, entonces nos vamos a llevar pues un buen rato en lo que pasa el micrófono de uno a otro, ¿verdad? Bueno, una vez que se presenten, les vamos a pedir a todos los candidatos y candidatas que se pongan una hojita aquí al frente con un plumón para que pongan su nombre, ¿verdad? Para que todos los identifiquen y digan pues yo soy Claudia Sheinbaum, quiero que me elijan, y aquí dejo mi nombre. ¿Por qué? Porque la boleta que les vamos a entregar, pueden ustedes escribir, tienen que escribir solamente 2 nombres, no pueden votar por más que por 2. ¿Por qué por 2? Pues así evitamos las planillas, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo y que digan, pues estos 8 ya trajeron a sus cuates y estos 8 van a quedar. Si se vota por 2, permite mayor integración. Muchas veces, por ejemplo, en los congresos en donde yo he estado, pasa que el que tiene más votación trae 80 votos y el que tiene menos votación tiene 17 votos. Pero eso solo lo permitir votar por 2, ¿verdad? Y eso enriquece la constitución de la dirección de Morena en el Distrito 15. Entonces, ponen su nombre, se reparten las boletas, apuntan los 2 nombres y las depositan en las urnas. Le hemos pedido a 4 compañeros y compañeras que nos ayuden para contar los votos. Entonces, cuando termina la votación, los compañeros y compañeras van a estar contando los votos aquí.
van a ir uno por uno. Cada uno que sale se pone rayita hasta que termina. Pero eso puede llevar mucho tiempo, sobre todo porque hay muchos candidatos. Entonces, aunque no haya terminado el conteo, vamos a pasar al siguiente punto, que es el tema de partido o asociación. En este caso me dicen que ya habían definido 3 oradores a favor y 3 oradores en contra, que ya traen ponencias escritas. Entonces daríamos paso a esos oradores y después yo preguntaría a la asamblea si está suficientemente discutido o quieren que haya más participación. Si está suficientemente discutido, pues pasamos de nuevo a la votación. Se reparte, ahorita si quieren doy para dudas, se reparte una nueva boleta. En esa boleta pues se tacha, y sí es más fácil, asociación o partido nacional, se dobla, se deposita en las urnas y ponemos a otros compañeros a contar los votos. Que tenemos que concientizar, que tenemos que ir a una lucha electoral también, pero tenemos planteamientos que va a hacer José María Morelos y Pavón. 40 años, conozco esa problemática y la lucha nunca me ha encontrado ausente. Emitir mi renuncia porque estoy convencida que la construcción de Morena es fundamental. Profesional de la formación de sujetos sociales autónomos capaces. A todos ustedes, mi nombre es Delia Vázquez Guadarrama, soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, soy una persona de lucha de siempre. Mi militancia política empezó propiamente en el 85, la lucha de los damnificados de la colonia Doctores, a pesar de que nací y siempre he vivido en Benito Juárez. He formado parte de diversas organizaciones al lado de luchadores sociales fundamentales de este país, como el ingeniero Alberto Castillo, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y como el mejor dirigente político contemporáneo de México, que es Andrés Manuel López Obrador. Soy vecina de esta colonia moderna, soy licenciada en arte dramático por el Instituto Nacional de Bellas Artes y actualmente estudio en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y bueno, yo vengo de una familia de artistas, mis padres son gente de teatro, entonces estoy convencida desde muy pequeña, desde que empezó mi activismo desde la casa de mi mamá, que la conciencia social viene de la mano de la cultura, viene de la mano de un trabajo colectivo, viene de la mano de un pensamiento crítico, y que es necesario en estos tiempos darle continuidad al movimiento que se ha ido gestando, que se ha ido transformando a lo largo de todos estos años. Pues ha sido organizar y convocar este congreso. Fui parte de la estructura electoral, siendo coordinador de RGs y RCs en la zona de San Simón. Que la política debe estar al servicio de la gente. Los pasajes del gobierno legítimo organizador, la compañera Laura Nieto. Mi apoyo es total a Morena y a la figura de nuestro gran estadista Manuel López Obrador, que es el único dirigente que tiene México. Mi nombre es Moctezuma Cuevas Moctezuma, nací en la Vértiz Narvarte y ahí me voy a morir. Ahí también, junto con viejos disfrutantes del espacio público de esta ciudad, aquí he venido disfrutando por 30 y tantos años el uso de la bicicleta. Soy proponente del programa de uso de la bicicleta que el señor Marcelo secuestró. Yo lo dirigí, para mi fortuna, durante la primera etapa. O sea, ideas, sueños que hemos imaginado, los hemos puesto en práctica. Soy antropóloga social y literatura y lenguas hispánicas, sobre todo en la alfabetización, no solo en las colonias o en las zonas rurales urbanas, que son las marginadas. Aquí también requerimos de gente que necesitamos apoyarlos más en ese sentido para que comprendan por dónde iría el cambio. Por eso quiero estar presente en el... Porque es precisamente el corazón, el amor que tienen al cambio verdadero, a que haya democracia en este país, lo que nos congrega. Y nosotros también
gente que se mueva también con el corazón, y por eso pedimos su voto el día de hoy para estar presente en este congreso que va a luchar por el cambio verdadero. Muchas gracias. Evitar repetir la historia del PRD, no queremos la burocratización de nuestra organización, queremos que las bases decidan, queremos que los representantes sean revocables en todo momento y sean representativos de los comités y sean mandados por estos. No queremos un Morena electorero, queremos un Morena vinculado a la lucha social que esté en las calles hombro con los trabajadores, con los sindicatos, con los jóvenes, con los campesinos. Queremos comités vivos, activos, que luchen en las calles, en sus colonias. Si Morena impulsa cargos de elección popular, estos deben ser decididos por las bases y tener el salario de un trabajador, y el exceso de este salario debe ir a las arcas de nuestra organización. Necesitamos como Morena impulsar un frente único con los sindicatos, con los estudiantes, con 132 en las calles, y solamente con un movimiento en las calles podemos aspirar a ganar elecciones, pero no debe ser nuestro punto central. Buenas tardes, yo soy María Patricia Cruz Nieto, soy su vecina de San Pedro de los Pinos. Yo soy directora de coros y orquesta, musicóloga, participo en Morena Cultura y en Morena Medios. También soy parte del grupo de tuiteros con AMLO, que desarrollamos los diálogos por la democracia con el gabinete de nuestro candidato Andrés Manuel. Soy nativo de Benito Juárez, vivo en la colonia Álamos, pertenezco a la red de investigadores y educadores en economía solidaria y cooperativa y actualmente trabajo en la Secretaría de la Reforma Agraria. Pido su apoyo para poder sumarnos a este gran esfuerzo en apoyo a Morena. Gracias. De ver que hay una gran participación, que nuestro problema ha sido de exceso de participación, y eso me tiene muy contento, porque quiere decir que el trabajo que se ha hecho está rindiendo fruto. Buenos días, compañeros, mi nombre es Guillermo García, yo soy vecino de aquí de la Colonia del Valle, soy abogado por la UNAM. Yo quiero ser delegado del Congreso de Morena para servirlos a ustedes y para ayudar a construir este movimiento para que haya un cambio social y un cambio de régimen en México, porque yo creo que todos estamos hartos de la forma en que ha sido manejado el país los últimos 30, 40 años. Buenos días, mi nombre es David González, soy vecino de San Pedro de los Pinos, soy profesionista del Instituto Politécnico Nacional y soy un ciudadano igual que ustedes. Nosotros hemos trabajado con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador para promover los derechos de la comunidad LGBT. Hemos creado grupos de apoyo a través del Twitter con Morena LGBT y hemos participado en todas las convocatorias de la Casa del Movimiento en Benito Juárez. Quiero decirles que si estamos trabajando por un nuevo movimiento, por Morena, y estamos constituyéndolo como nuevo, democrático y social, este debe ser incluyente de todos los derechos de lesbianas, transexuales, bisexuales y todas las personas de la diversidad sexual, para que sea auténticamente democrático. Soy Esmeralda Vázquez, he militado yo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, estuve también en el movimiento de Alianza Cívica desde 1994, estuve en lo que es la observación electoral, participé en el PRD, hace tiempo que dejé de participar y no hubo necesidad que yo renunciara porque como se renuevan constantemente en el padrón, no salí en alguna ocasión y ya no me afilié. Bueno, en este caso soy economista, egresada de la UNAM, y me interesa particularmente trabajar y ser delegada al Congreso Estatal de Morena, porque creo que esta organización ha sembrado en millones de mexicanos una gran esperanza y yo diría que una certeza de que México puede ser un país distinto, que México puede ser gobernado para la mayoría de los mexicanos y no para un grupo de gente que tiene el poder político y económico. Gracias. Mi nombre es Alma Lidia Ortega Posadas. Participé en la lucha contra el desafuero, en la movilización contra el fraude electoral de 2006. He participado en la defensa del voto de 2009 y 2012. Fui adelita en la defensa del petróleo de 2008. Yo solo puedo ofrecer a este movimiento mi trabajo, mi corazón, para lograr una nueva forma de hacer política, sin simulación ni engaños, una forma de hacer política
en la que se permita el acceso a la justicia para todos, la paz, la estabilidad social. Pido su voto de confianza para trabajar y luchar con ustedes día con día y lograr hacer de este país un espacio para poder vivir, trabajar, para soñar y para ser felices. Aquí está mi renuncia al Partido de la Revolución Democrática. Hemos trabajado y he trabajado principalmente en lo que es la comunicación alternativa. Muchos me conocen, algunos me han visto, pero principalmente han visto lo que hemos hecho a través de estas redes, a través de esta información que hemos transmitido continuamente. Transmitimos el año pasado todo lo que fue la gira de Andrés Manuel en el Distrito Federal y no hemos perdido la oportunidad de en cada momento estar con ustedes tratando de ser un vínculo entre los activistas que se encuentran en manera territorial y los ciberactivistas. Yo me considero de manera personal un activista en términos generales. Muchas gracias. Servidor Miguel Ángel Márquez. Yo soy del comité distrital de aquí de la delegación, me tocó estar en la zona B. En esta zona lo que pudimos hacer en este tiempo es comunidad, crear conciencia, hacer reuniones para seguir trabajando, porque sabíamos que venía el momento del nacimiento de Morena, que es el día de hoy en esta delegación. Lo que yo les puedo ofrecer es mi tiempo, mi trabajo, mi capacidad de poder organizar. Sé que puedo tener muchos errores, pero si ustedes me favorecen con su voto, lo que va a pasar es que yo les voy a exigir a ustedes como delegados que nos ayuden a seguir trabajando en esta delegación, porque es lo que necesita nuestro pueblo de México, ponernos a trabajar a partir de hoy. Gracias. Mi nombre es Chanti Pliego Granillo. Pues yo he sido coordinadora distrital de Morena aquí, fui parte del primer delegacional de Benito Juárez, fui coordinadora de la Casa del Movimiento, pero básicamente lo que quiero decir es que yo nací con Morena, yo aprendí a brigadear con Morena, aprendí a hacer el casa por casa, nunca había participado políticamente antes y estoy muy orgullosa de Morena Benito Juárez y quiero seguir trabajando en Morena Benito Juárez el tiempo que sea necesario y de la forma que se necesite. Gracias. Obviamente de Benito Juárez. Gracias por estar aquí. Esta convocatoria yo creo que es el principio. El saber que estamos aquí es ser ganadores. Orgullosamente mexicana y pertenezco orgullosamente al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Bravo! Sí, se puede, señores. Todo eso se puede. En resistencia o no, nosotros podemos. Morena puede y siempre vamos a poder, siendo partido o siendo movilización. Únicamente siendo mexicano y teniendo sangre en las venas. Nada más. Quede el que quede para representarnos. Nada más. Soy Víctor Sánchez Navarro, pertenezco al comité delegacional que hoy termina sus funciones con este acto. Trabajo en el obradorismo desde el desafuero, gobierno legítimo y después Morena. Creo que el trabajo político se tiene que hacer con ética o si no, no hacerlo. Y la intención es trabajar con mucha pulcritud y hacer valer el poder popular a través de la organización. Muchas gracias. Y soy el coordinador de todo Morena aquí en Benito Juárez. Cuando me nombraron coordinador de Morena en Benito Juárez me encargaron solo una cosa, que Andrés Manuel ganara la elección presidencial aquí en nuestra delegación. Y Andrés Manuel ganó con miles de votos encima de Enrique Peña Nieto y de la candidata del PAN. Mi nombre es Francisco Enrique Pérez Hernández, tengo 31 años, soy licenciado en Derecho, soy un expanista. Para hablar, que tenía por aquí sus nombres. Estamos con Esmeralda Vázquez en este Congreso Distrital, camino a que se defina en primer lugar si Morena se va a registrar como partido y también para elegir a los comisionados. Dinos qué te parece, cómo has visto la participación, cómo ves todo este proceso hacia el Congreso Nacional. Bueno, me ha parecido que afortunadamente ha sido muy nutrida la participación de los ciudadanos en el Distrito 15 Benito Juárez y creo que eso es valioso porque bueno, mientras más participación hay es más garantía de que las cosas salgan.
Y bueno, por otro lado, el proceso, al parecer por la información que tengo, está apuntando más hacia que Morena busque su registro como partido político. Pues Benito Juárez tiene la particularidad, además de que no tiene tanta efervescencia, digamos, de los partidos políticos. Siempre ha sido una delegación y un distrito más bien ciudadano. Y por ejemplo, en la trayectoria se ha visto que organizaciones como Alianzas Cívicas Ciudadanas han tenido mucho más éxito en delegaciones como Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante que arranque aquí la opción de Morena como partido político, si así se decide, porque pues entonces los ciudadanos pueden tener una buena acogida de este proyecto, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo considero que efectivamente, como han dicho varios que intervinieron, Morena es como un partido político, solamente que sin registro, y creo que había que recoger, así como lo había planteado antes, toda esta inquietud y toda esta esperanza de tanta gente para que en un futuro podamos tener la posibilidad de gobiernos diferentes que gobiernen para la gente, para la mayoría de los mexicanos, y no para un puñado de poderosos, ¿no?, que detentan la cuestión económica y política. Y además porque muchos ciudadanos, por lo que yo he platicado con ellos, ejercen su acción política a través del voto, ¿no? Y cuando se han desencantado por algunas otras organizaciones, sobre todo de izquierda, con las que se sienten representadas, pues dicen, bueno, ¿y ahora por quién voy a votar? Y cuando se enteran de que Morena a lo mejor fuera partido, decían, ay, qué bueno, porque voy a tener por quién votar, ¿no? Esa es una realidad. Entonces son de las cosas que he observado. ¿Qué pros y qué contras o cuáles piensas que pueden ser los escollos que haya que superar en el caso de registro de este partido? Pues sí, los riesgos es que efectivamente se burocratice, ¿no?, que haya grupos de poder que se apoderen del partido y hagan utilización para intereses personales y no para los intereses propios del partido, para el programa y de acuerdo a los principios y el estatuto. Pero creo que también radica en la vigilancia y en la participación y en la constancia de los demás ciudadanos que estemos al pendiente. Ese es un riesgo, ¿no? Y otro riesgo que, bueno, seguramente la derecha y los gobernantes, bueno, el próximo gobernante esté preocupado porque surge esta organización y también empiece a meter el pie, que seguramente ya lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo ves hacia el Congreso Nacional? ¿Cómo va todo el proceso? Pues yo creo que ha habido, por lo que he leído, ha habido otros congresos distritales y estatales que han tenido un poquito más de complicaciones. Creo que estuvo bien, pero creo que finalmente se llegará al Congreso Nacional con sus tropiezos y con sus defectos y falta de organización seguramente, o falta de consistencia, ¿no?, que no es fácil, pero creo que va a llegar a buen puerto en el 19 y 20 de noviembre para discutir los documentos básicos, aprobarlos en todo caso, que creo que también hay muchas objeciones en la cuestión de los documentos básicos, porque yo creo que se armaron muy al vapor también, pero creo que se llegará pues en buen estado. ¿Qué propuesta tendrías tú para los documentos básicos? Bueno, yo he observado algunas cuestiones, una que desde tanto la declaración de principios como el programa de acción no se contempla lo de la cuestión de la comunidad lésbico-gay, que no se consideran los derechos de las mujeres tales como cuáles. Por ejemplo, en la declaración de principios se establece que es una organización abierta, es no excluyente, y dice ahí que entrarían todos los mexicanos con interés en este planteamiento, sin diferencia de sexo, religión, ideología, pero no viene la parte de preferencia sexual diferente, ¿no? Ese tipo de cosas hay que modificarlas. Ok, danos un mensaje para México, hacia este inicio de un nuevo paso en la transformación del país. Pues yo diría que es un partido que inicia con buenas intenciones, con un sello diferente, porque finalmente se pretende ser un partido con honestidad y que represente a la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias.
Tino Chasny, ¿qué te parece esto que está ocurriendo aquí y cómo ves el panorama en general? Mira, en Benito Juárez me parece que ha sido un éxito el Congreso. Aquí desarrollamos, nos dio tiempo, tuvimos un mes para preparar este Congreso y lo que hicimos fue llamar a asambleas públicas en donde los comités seccionales de Morena, los protagonistas del cambio y parte de la estructura electoral que participó en el pasado proceso, hicieron asambleas y ellos mismos eligieron a sus delegados a este Congreso. Por lo tanto, bueno, me parece que fue un ejercicio bastante democrático, un ejercicio sumamente participativo. Acudieron 106 personas de la sociedad civil que no habían participado, que apoyan a Morena y son simpatizantes, pero no habían participado en la estructura y que ahora van a participar con nosotros dentro formalmente en Morena. Así que pues nosotros estamos muy contentos, creemos que ha sido un paso muy importante para Benito Juárez, aparte de que se ganó la elección federal pasada aquí, pues bueno, la concurrencia y que hayan participado la gente en esto, pues nos da aliento para seguir. Sabemos que vamos a seguir en la organización sobre todo y pues nada, yo felicitaría a todos los compañeros que estuvieron ayudando en este proceso. Nada más. Esto representa digamos, una muestra de lo que va a ocurrir en estos 3 años en cuanto a la participación ciudadana. Yo creo que sí, yo creo que aquí en Benito Juárez a partir de hoy vamos a empezar un nuevo trabajo muchísimo más fuerte, un poco más dedicado a esta delegación, más enfocado a los problemas de esta delegación, que tenemos bastantes, y con muchísimas más manos, más voces que digan, que opinen y que nos digan hacia dónde vamos a caminar. ¿Crees que dentro de 3 años y dentro de 6 años triunfe aquí en la delegación la izquierda en cuanto a delegado, en cuanto a representantes locales? Nosotros esperaríamos que sí, vamos a trabajar para eso, pero más bien nuestro objetivo es lograr que gane quien gane, pues en esta delegación hay una conciencia crítica y activa, porque bueno, la delegación Benito Juárez es bien conocida por tener un nivel alto de estudios y hay conciencia crítica, pero hay muy poco activismo y vamos a tratar de desatarlo aquí en Benito Juárez. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves hacia el Congreso Nacional? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues yo esperaría que llegáramos bien, que llegáramos pues los morenos unidos, sí, que discutamos los estatutos. Yo creo que esa va a ser la parte fuerte, los estatutos. Habemos algunos que no estamos muy de acuerdo con algunas cosas. Aquí en lo particular en Benito Juárez discutimos bastante los estatutos. Nos parece que, por ejemplo, la diversidad sexual no está metida en los estatutos y nosotros tenemos que luchar por los derechos de la diversidad sexual. Hablamos muy poco también de los derechos de la mujer ahí en los estatutos y hay algunas cuestiones ahí sobre espiritualidad que deberíamos de, si no quitar, por lo menos establecer cuál es el significado que le estamos dando a la espiritualidad, que no tiene que ver nada con la religión. ¿Sí? Es muy interesante. Esas, según tu punto de vista, serían las aportaciones que se necesitan. Sí, aquí en Benito Juárez hemos estado discutiendo y vamos a preparar los documentos para quien vaya de aquí de Benito Juárez, lleve lista nuestra participación referente a los estatutos, porque va a representarnos a todos, no se va a representar a sí mismo. ¿Qué se ha dicho sobre la elección de candidatos, sobre el uso de los recursos? Pues mira, la elección de candidatos no lo hemos tocado nosotros aquí en Benito Juárez, la verdad, no nos hemos tenido en esa parte. Afortunadamente aquí en esta delegación pues hay muchas personalidades, sí, y que son personalidades de izquierda, personalidades de lucha, sí, muchos intelectuales que viven aquí, que serían pues nuestros candidatos naturales, casi, ¿verdad? Y de los recursos, pues bueno, nosotros sabemos que si esto se convierte en partido, de todas maneras no vamos a tener recursos de aquí al 2016 y estamos acostumbrados a trabajar sin recursos, así que tampoco nos estamos preocupando por esa parte. Más bien le estamos advirtiendo a la gente, ¿no?, que el decidir hoy que va a ser partido no quiere decir que tenemos recursos, quiere decir que vamos a tener más trabajo, un poco más ordenado, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Y por ejemplo, todo lo que pasó hoy del Congreso, pues el comité delegacional, que somos 13 personas, lo pagamos de nuestro bolsillo, de a cooperación, quien pudo cooperar, de los comités seccionales cooperaron. Ahora sí
sí que fue cooperacha, ¿no? Y así nos vamos a seguir. ¿Y qué problemas ves tú en los partidos que hasta ahora hemos visto? Bueno, pues hay de principio una deshonestidad gigantesca, sí hay un arrebato del poder espantoso, hay muy poco trabajo, el desprestigio pues que tienen los partidos tiene que ver justo con el mal trabajo que han hecho, con alejarse de la sociedad. Y aquí, bueno, nosotros nos hemos planteado desde el principio que en el momento en el que nos alejemos de la sociedad, pues en ese momento nos vamos a convertir en todo lo que no queremos y no nos ha gustado de los otros partidos. Así que, por eso el principio de que sea una organización territorial. Porque quien no hace trabajo territorial se aleja de la gente. Quien no está en la calle haciendo el casa por casa, quien no brigadea, quien no habla con la gente, lo único que tiene claro es el deseo propio y no la necesidad de los demás. En los estatutos, ¿cómo piensas que o qué deberían decir los estatutos respecto de estos problemas que vemos en los otros partidos y que queremos, por supuesto, evitar? Bueno, ahí hay varias cosas que se plantean que yo creo que están perfectas, que es, por ejemplo, bueno, la Comisión de Honor y Justicia, sí, que se establece que puede sacar a la gente, correrla, despedirla, expulsarla pues de Morena, ¿sí? Si se comprueba que tenga malos actos. Hay más bien que desarrollar pues a qué nos referimos con malos actos. No es nada más deshonestidad abierto, sino enmarcar la deshonestidad en varios puntos específicos, ¿no? Que hemos visto no solo afuera de Morena, también adentro de Morena lo hemos visto. El principio para hacerlo bien pues es la autocrítica, ¿sí? Y el escuchar a los demás, porque siempre los que están afuera están viendo desde otra perspectiva lo que estamos haciendo. Si los escuchamos es más fácil darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, ¿no? Muy interesante. Bueno, y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Partido o seguir como AC? Yo voté por seguir como asociación civil. Yo soy de la que siempre aborreció al PRD, al PT y al Movimiento Ciudadano, y me tocó como parte de Morena y como coordinadora distrital en algún momento tener relación con los partidos, ser muy institucional. Aún así pienso que verdaderamente el espíritu de Morena es más ciudadano que partidario, sí, y que inclusive yo, a mí me gustaría más seguir diciendo orgullosamente soy ciudadana, no estoy buscando otra cosa y me gustaría seguir así. Sin embargo, vamos, lo que decida la gente, pues vamos a seguir, ¿no? En ese caso, ¿cómo visualizas que se haga una realidad la transformación de México? Yo creo que ahora va a ser todavía más difícil, ¿no? Que como nos lo planteábamos pues hace un año inclusive, creo que la tenemos más complicada y creo que la única manera de que verdaderamente cambie este país es la participación ciudadana, ¿sí? Y entonces para eso pues Morena tiene que ser verdaderamente un ejemplo que atraiga a la gente buena, un ejemplo de honestidad, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de no solo de carisma y de publicidad, sino verdaderamente que diga a la gente, yo quiero ser de Morena, porque esa gente es valiosísima y yo quiero ser así. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Un mensaje para la gente, para la delegación y para los mexicanos. Pues para la delegación digo que muchas felicidades, porque ha sido verdaderamente un logro este congreso, la elección pasada, el trabajo de los comités, la estructura electoral, el pasado comité delegacional, son casi 5 años de trabajo aquí de puros ciudadanos que empezaron políticamente con Morena y ha sido un esfuerzo tremebundo, entonces muchas felicidades. Y a todos los demás morenos, yo les diría, sobre todo pensando en los problemas de otros distritos que han venido a los congresos y demás, pues que la responsabilidad del futuro de Morena y de cómo camina Morena es nuestro, es de los morenos, de nadie más, no podemos echarle la culpa a nadie, es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos hacer que salga bien, que no cometamos los mismos errores y que no nos echemos para atrás. Muchas gracias, Yasni. ¿De qué a ti? En primer lugar quedó Lenia Batres con 71 votos. En segundo lugar,
Es una falta de respeto absoluta. Si vamos a iniciar algo nuevo, para empezar, iniciamos con respeto. En tercer lugar, Mina Matus, con 51 votos. Me dicen que si pueden pasar al frente para que... En cuarto lugar, Álvaro Soto, con 47 votos. En quinto lugar, David Rodrigo García, con 46. En quinto lugar, Víctor Sánchez Navarro Pérez, con 42. Con 42. En séptimo, Miguel Ángel Márquez, con 36. Muñiz Rangel, con 32. Julio Adrián Pérez, con 31. Francisco Ramón Salazar, con 29. Y Esmeralda Vázquez, con 24. Del DF o en el Comité Ejecutivo Nacional, entrarían los compañeros que siguen a ocupar su lugar, porque muy probablemente no puedan dedicarse al trabajo del distrito, sino estarían dedicados a otras labores. Entonces serían David González, quedó en siguiente lugar, y Erika Rodríguez quedó Luego, que Morena continúe como asociación civil, 52 votos. Que Morena se constituya como partido político, 222 votos. Y votos nulos de abstenciones, 1. Les voy a pedir de todas maneras a los 11 compañeros y compañeras que quedaron, que incorporen a todos los compañeros que fueron candidatos. En primer lugar, pues hay una voluntad de trabajo. Entonces, que por favor a las reuniones del comité pues inviten a los demás compañeros para que estén presentes y puedan estar participando.